Eh, para que podamos ir avanzando, hoy voy a hablarles un poco del tema de artritis y el contexto del COVID-19 en pacientes con enfermedad reumática, ¿no? Nuestra agenda de hoy consiste en, ante las dudas, ¿qué es tener artritis? ¿Cuáles son los tipos de artritis con los que yo me puedo enfrentar? Si una artritis compromete solo articulaciones. Y luego vamos a pasar un poco ya al tema de cómo yo puedo ser atendida de una forma eficiente vía telesalud virtual con un reumatólogo y cómo los pacientes con enfermedad reumática se están viendo en el contexto del COVID-19. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es la artritis? La artritis es un fenómeno inflamatorio, ¿sí? Acá lo que observamos, estoy con el cursor, estamos observando una articulación. Una articulación es la unión de dos huesos. En este caso he cogido el modelo de la articulación de la rodilla, donde el hueso fémur en la parte superior se une con la tibia y el peroné en la parte inferior. Pero de esta unión existe un espacio que se llama espacio articular. En este espacio encontramos algunas estructuras, como por ejemplo un cartílago adherido al hueso, tanto en la parte del fémur como en la parte de la tibia, y encontramos también un cartílago que para el caso de la rodilla está también localizado al medio, en la cavidad articular. Este cartílago se conoce como menisco. Toda esta unión se ve reforzada por la presencia de ligamentos que se encuentran en la parte externa, haciendo una suerte de, digamos, de darle estabilidad para que ese espacio no se pierda. Pero lo que hay que resaltar además es que en la cara interna de estos ligamentos se adhiere una membrana. Acá van a ver una línea roja que se llama membrana sinovial y que está ubicada aquí. Esa membrana sinovial que ven como una línea roja es la estructura encargada de producir el líquido que lubrica las estructuras del espacio articular. Es también la estructura que se encarga de llevar el alimento a través de un proceso de difusión hacia el líquido articular para que tanto el cartílago como el hueso puedan recibir, digamos, algunas sustancias que sirven para el mantenimiento. ¿Qué pasa cuando una persona desarrolla artritis? Vamos a tomar este cuadradito negro para ampliarlo. Acá lo estamos viendo más grande, estamos frente a la estructura normal. Acá vemos un pedacito del fémur, abajo un pedacito de la tibia. Aquí vemos el cartílago que está pegado al hueso del fémur, el cartílago que está pegado al hueso de la tibia y un cartílago que está dentro de la cavidad articular que se llama menisco. También observo la membrana sinovial, que es como una telita que tapiza las paredes del espacio articular, pero que termina cuando ya el cartílago aparece en ambos, tanto arriba como abajo, y los ligamentos, que son los que dan fuerza a la estabilidad de la articulación. Pero cuando aparece la artritis, se dan una serie de eventos. Vamos a empezar con este que estoy remarcando. Aquí, ¿qué sucede? Inicialmente, la membrana sinovial, no vamos a hablar de por qué ocurre, porque son mecanismos multifactoriales, o sea, tienen que ver con genética del ser humano, tienen que ver con el medio ambiente donde se desenvuelve el ser humano, tiene que ver con factores hasta de estilos de vida, si fumo, si hago ejercicio, una serie de situaciones que cuando se combinan pueden o no hacer que una persona desarrolle artritis. Entonces, la artritis, cuando va a suceder, ocurre inicialmente
que la membrana sinovial se empieza a engrosar. Ustedes ven acá que la membrana sinovial ya no es una fila rojita, sino que se ha vuelto como una estructura que lanza deditos, como si fuera digitiforme, ¿no? Como que intentara invadir espacios que no le tocan, ¿no? Se engruesa porque se inflama. ¿Y por qué se inflama? Porque a ella llegan células inflamatorias y generan todo este proceso. Por eso es que estamos viendo que también acá aparecen algunas células como los macrófagos, los neutrófilos, que son células del sistema inmunológico, que por alguna razón están reconociendo que esta estructura que es propia del ser humano no es para ellos normal. Porque el sistema inmunológico se vuelve un poco y empieza a inflamar con fines de destruir estructuras normales de nuestro cuerpo. Eso es todo un tema muy, muy grande y que también en algún momento quizás puntualmente deberíamos dedicarnos solamente a hablar de eso. Pero lo que yo puedo decir es que cuando la artritis se va a dar, ocurre que esta membrana sinovial se va a empezar a engrosar y va a empezar a botar células inflamatorias que van a empezar a querer dañar cartílago, van a querer empezar a dañar hueso, van a querer empezar a distorsionar la calidad del líquido sinovial, que es este fondo celeste azul que ustedes ven, y les dije que es para lubricar las estructuras que permiten que las articulaciones funcionen bien. Y cuando ya el proceso avanza aquí, más a la derecha, vemos una membrana sinovial aberrante. Se comporta como una estructura invasora. Y la verdad es que es así. Empieza a dañar todo lo que encuentra a su paso, cartílago, hueso, empieza a botar mucha célula inflamada, hace que el líquido sinovial ya se convierta en cualquier cosa menos en una estructura, menos en un líquido lubricante, y empiezan ya los pacientes a sentir mayor dolor. Acá hay algo que recalcar. Ya sabemos en reumatología que no es necesario que un paciente presente alguna molestia tipo dolor, y este dolor puede ser leve, para que recién uno piense que se está instalando un proceso inflamatorio. Estos procesos se instalan antes de que el paciente se dé cuenta de que algo puede estar sucediendo. Y por eso es que es importante saber qué condiciones de riesgo puedo tener yo como paciente en desarrollar una artritis. Porque, por ejemplo, si yo soy una persona que fuma mucho y he tenido por ahí algún antecedente no muy claro de algún familiar con artritis, lo más probable es que yo tenga un gran potencial junto al uso del tabaco de poder despertar un cuadro de artritis en mi cuerpo. Y no puedo pensar que cuando me sienta mal, recién es que algo me está pasando. No, eso está pasando seguramente desde antes, y por eso es que es importante los controles con el médico, porque nosotros sí podemos saber tempranamente si algo está sucediendo antes de tener algún tipo de molestia. Bueno, les quería explicar esto de la artritis para que tengan claro qué es lo que pasa en sus articulaciones y por qué se hinchan, por qué se inflaman, por qué terminan generando dolor, o por qué a veces cuando van al médico les terminan extrayendo líquido, pero un líquido anormal que se empieza a formar, pero con características que no son útiles para el adecuado funcionamiento de la articulación. Y acá tenemos algunas fotos, miren. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá que esta parte es muy notoria. Hay una parte un poquito aumentada de volumen, un poquito más enrojecida, ¿no? Y esta es una articulación, la articulación de la base del primer dedo, que es la metatarsofalange, la primera, que es muy clásica de cuadros de gota, ¿no? Y
parte de su forma de presentación es que esta artritis, por ejemplo, le gusta darse a notar mucho. ¿Cómo? Mostrándose rojita, caliente, hinchada. Pero, por ejemplo, acá tenemos otra en manos donde ustedes pueden observar claramente que estas articulaciones interfalángicas están aumentadas de tamaño, pero no tienen un enrojecimiento necesariamente. Y puede ser que este paciente incluso no sienta ni dolor. O sea, en estos cuadros reumáticos, la artritis no necesariamente va de la mano con el dolor, aunque muy frecuentemente sí. Y ustedes observan, ¿no? Cómo estos deditos se están hinchando. Entonces, toda inflamación de la articulación, yo ya les mostré un poco lo que pasa por dentro, se traduce en un término que se llama artritis. Esa es la artritis, la inflamación de la articulación. ¿Qué es la articulación? La unión de dos huesos. Pero la unión de dos huesos significa que yo tengo un espacio donde hay líquido que lubrica las estructuras como cartílagos, que son estas imágenes blancos celestes, donde hay una membrana sinovial que está produciendo este líquido para que esta cavidad funcione adecuadamente y donde yo sé que hay ligamentos alrededor que están reforzando la unión de estos dos huesos. Y acá hay otro ejemplo del anterior, un poquito ya más ampliado. Miren estos deditos. Este sobre todo, ¿no? Está hinchadito, pero este también. Y acá también un poquito, miren, se nota cuando esto se deforma un poquito. Esto es lo que nosotros llamamos una artritis temprana, por ejemplo. Esta es una persona que puede ser que no se haya dado cuenta que está sufriendo un proceso inflamatorio porque no siente dolor, no siente limitación. A lo mucho quizás pudiera haber algún tipo de aumento de volumen. Pero yo les puedo decir que esta chiquitita, el meñique, también puede estar ya inflamándose y no parece ni siquiera hinchada. Entonces, aquí es importante recalcar que cuando yo sé que tengo posibilidad de desarrollar artritis o cuando ya veo o siento algo en mis articulaciones, debo buscar alguna orientación médica, de verdad, porque el manejo exitoso de las artritis viene cuando se detectan tempranamente. Cuando han pasado ya muchos meses o años, es más complicado porque la inflamación se refuerza, se asienta más. Y esta es una fase avanzada, ¿no? Donde ya la inflamación ha destruido el hueso, ha destruido cartílago y por eso las articulaciones han perdido, por ejemplo, el dedito ya pierde su forma recta, acá tiene la forma de un bastoncito, aquí el dedito se desvía hacia un lado, la mayoría de los deditos. Entonces estas son etapas ya más avanzadas donde muy seguramente ya hay destrucción. La destrucción no se recupera con medicamentos. La inflamación hace que la destrucción ocurra y nosotros a la inflamación la podemos combatir. Pero la destrucción ya es más complicado, salvo alguna cirugía, pero hasta eso ya es ir a otro nivel. Acá les quería mostrar cómo se ve, por ejemplo, en la interfalángica, en el dedito, cómo se ve el huesito limpio, bonito, llano, con su cartílago. Y esta es una membrana sinovial que parece como una alfombra, ¿no? Una membrana sinovial rosadita, bien tapizadita, bien uniforme. Y acá, miren, este hueso. Todo ya no tiene la misma regularidad, hay algunos daños que ocurren, ¿no? Y la membrana ya no se ve tan tapizadita, aumentan células inflamatorias que la misma membrana sinovial elimina
como parte del proceso inflamatorio. Y les quería decir también que por ecografía nosotros podemos ver tempranamente la artritis, incluso antes que cualquier otro examen. Aquí, por ejemplo, tengo un dedito más o menos en esta, no, acá sí, así, en esta posición, ¿sí? Donde yo veo la superficie del hueso que se une con otra superficie del hueso, y aquí en este espacio lo que está ocupado es por las estructuras de líquido articular normal, membrana sinovial, y que normalmente se ve así, miren. Pero ¿qué pasa cuando yo puedo ver inflamación sin que el paciente se haya dado cuenta que está pasando por un proceso de artritis? Miren, este huesito, ustedes ven, esto se hincha, ¿sí? La membrana sinovial crece, 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 y miren, sobrepasa los límites del huesito. Y además aparece como un incendio que se llama Power Doppler positivo, que nos habla de que un proceso inflamatorio está dándose en este paciente. Normalmente no encontramos Power Doppler positivo en la articulación, pero aquí sí, y habla del proceso inflamatorio que se está dando en la articulación, y nos hace ver qué tan intenso puede ser, nos hace ver incluso tempranamente si ya está dañando el hueso, lo que a veces una radiografía simple no lo puede hacer. Nos hace ver estructuras en movimiento. Yo puedo hacer que el paciente mueva y ver cómo se comporta esa inflamación, cosa que no lo puedo hacer con una resonancia, porque una resonancia me toma la imagen en estática. Entonces, esto les quería mostrar porque la ecografía para el reumatólogo es como un segundo estetoscopio. Por eso es que los reumatólogos tenemos que entrenarnos en este tipo de exámenes para poder brindarle al paciente diagnósticos tempranos, diagnósticos oportunos, ¿sí? Vamos a hablar de los tipos de artritis, y aquí me voy a saltar un poquito para que vean. Acá les he traído 3 muñequitos. Las bolitas rojas significa dónde la inflamación puede atacar dependiendo del tipo de artritis. Por ejemplo, acá tenemos una artritis reumatoide. La artritis reumatoide es la artritis más frecuente que existe, y también es, si no es la más, o una de las más destructivas. Entonces, y esta puede ser una artritis de adulto o una juvenil que puede empezar antes de los 16 años. Entonces vemos que esta artritis, ya ustedes han visto cómo es el proceso, puede coger el cuello, los hombros, los codos, las caderas, las rodillas, los tobillos. Y de las manos, las 2 manitos, y miren, todos los huesitos pequeñitos que puedan haber en las manos, desde la muñeca hasta las metacarpofalanges y las interfalángicas proximales y distales. Esta es la artritis reumatoide, es la artritis más frecuente. Y su ubicación, si se dan cuenta, acá hay una característica muy interesante, es simétrica. Lo que le va ocurriendo a un lado del cuerpo, le va ocurriendo al otro lado del cuerpo, ¿sí? Y puede coger articulaciones pequeñas, que es lo que más le gusta, que son las que están en manos y pies, o articulaciones medianas o grandes, como ya tenemos las rodillas, las caderas. Pero acá tenemos, por ejemplo, la artritis psoriática. La artritis psoriática es una artritis que gusta mucho de coger articulaciones de miembros inferiores y también las manos. Miren. Pero esta artritis, a diferencia de la artritis reumatoide, es asimétrica. Le gusta coger una cadera y a veces a la otra ni la molesta. No la inflama a la articulación. Le gusta una rodilla y puede ser que a la otra rodilla no le pase nada. Pero también hay casos que las 2 rodillas pueden estar, pero no es su tendencia. Tobillos, los dedos de los pies,
Y acá en las manos, la verdad es que la artritis, hay una forma de artritis psoriásica que le gusta mucho la parte distal de los deditos, pero puede coger cualquier articulación interfalángica y la primera metacarpofalange sobre todo. Pero miren, aquí tenemos cómo la artritis psoriásica puede presentarse. La muñeca no es uno de sus lugares preferidos, a diferencia de la artritis reumatoide, pero sí los dedos de las manos y los pies. Y también lo suele hacer de forma asimétrica. Si aquí hay 5 articulaciones, acá puede haber solo una, a diferencia de la artritis reumatoide, que aquí voy a encontrar prácticamente lo mismo afectado. Pero hay una artritis que todos han escuchado, que es esta, la primerita, que es la osteoartritis o artrosis. Mucha gente dice artrosis, desgaste de la articulación. Eso es cierto. Pero esta artritis tiene un componente inflamatorio no tan prominente como la artritis reumatoide o la artritis psoriásica. O sea, de hecho, la artrosis tiene un componente inflamatorio en su articulación, pero su proceso patológico se caracteriza más por la parte mecánica. Y eso ahorita lo vamos a ver para que me puedan entender mejor cómo es que esta artrosis o osteoartritis se comporta en el cuerpo. Y aquí miren, para la osteoartritis le gusta más las caderas, la columna. Acá también en la artritis psoriásica olvidé mencionar la columna lumbar. Acá vemos el cuello en la artrosis o osteoartritis, las rodillas. Y en las manos le gustan mucho las interfalángicas. Respeta casi siempre las metacarpofalanges y le gusta mucho esta articulación que une el primer dedo con la muñeca, que se llama risartrosis o artritis, la primera articulación de unión de la muñeca con el dedo. Y para darles más detalles, vamos a hablar primero de la osteoartritis o artrosis. ¿Cómo yo sé que me está molestando una artrosis o osteoartritis, que es lo mismo? Bueno, el dolor va aumentando con el uso repetitivo de la articulación. ¿Qué quiere decir? Que mientras yo más uso le voy dando a esa articulación, yo voy a notar que el dolor va aumentando bajo esa circunstancia, porque uso mi articulación. Mejora con el reposo. Si yo descanso, seguramente que me voy a sentir aliviada o va a disminuir mucho mi molestia. Frecuentemente, las personas dicen que es peor al final del día, y seguramente porque las articulaciones trajinan todo el día. Y si le damos una actividad repetida a la articulación que se está dañando, seguramente que al final del día nos va a doler más. En algunos casos, en la número 4, el dolor puede aumentar nuevamente luego de reposo. ¿Qué pasa? Algunas personas en la tardecita se sientan a ver su televisión y luego de un reposo, supongamos que su novela duró 1 hora, y luego se quieren levantar y van a notar que el dolor puede aparecer en su rodilla, supongamos que sea el dolor que tienen en su rodilla. Y que no solamente eso, sino que también hay un poquito de dificultad para mover, un poco de rigidez para mover la articulación. Pero esto cede en pocos minutos. Cuando la persona ya quiere, ya empieza a darle movimiento a la articulación, se va a dar cuenta que va mejorando. Pero esto se resuelve en pocos minutos. Y eso es muy característico de las personas que están, por ejemplo, los que tienen artrosis de cadera, están sentados y luego se levantan y quieren ya empezar a caminar, pero notan que tienen un dolorcito y que algo los bloquea, pero que luego de unos minutos ya pueden caminar inclusive normalmente. Esa situación se conoce como Helling. Entonces,
Hay que darnos cuenta que luego del reposo podemos notar que el dolor reaparece, incluso acompañado de un poquito de rigidez, pero que luego se resuelve en poquitos minutos. En las mañanas, generalmente, las pacientes con artrosis se sienten más tranquilas porque sus huesos han descansado. Pero a veces ocurre que en las manitos algunas notan como que un poquito de rigidez, pero esta rigidez también dura un poquito de minutos y se desaparece. Y ya está. Ahora, algo que hay que saber es que esta enfermedad, para las personas que tienen la artrosis o la artritis ya media establecida, el dolor aparece por tiempos, o sea, las crisis de dolor. Hay semanas en que, acá en el punto 6 les he puesto, hay semanas buenas y semanas malas. Van a notar esa fluctuación en sus molestias. Y generalmente, cuando una persona con osteoartritis o artrosis va a visitar al médico, es porque ya lleva algunos añitos de dolor que ha ido aumentando progresivamente y lentamente. No son personas que buscan ayuda inmediatamente, generalmente lo hacen luego de 1 año, 2 años y van al médico. Luego tenemos, por ejemplo, la artritis psoriásica o la artritis reumatoide también, porque las dos son muy... El dolor típicamente es peor en las mañanas cuando despiertan. Y claro, uno pregunta, ¿y por qué a mí me duele si he descansado? Se supone, no le he trabajado a mi articulación. Pero el proceso inflamatorio en estas artritis es tan fuerte que el dolor se manifiesta principalmente en las mañanas al despertar. Incluso a algunas personas la saca de su cama un poquito más temprano. Y el dolor van a notar que alivia cuando el paciente se levanta y empieza ya a moverse. La rigidez que sienten en sus manos puede durar mucho, media hora o incluso horas. Y luego del reposo, cuando han estado viendo su televisión, sí van a notar, o sea, el momento que van a querer levantarse y hacer movimientos, van a notar que pueden tener un poco de rigidez. Pero aquí va a durar más el poder recuperar el movimiento. Ya no va a durar unos minutitos como en la artrosis, acá dura más. Este tipo de artritis inflamatoria se acompaña o puede acompañarse de manifestaciones extraarticulares, o sea, estas artritis reumatoide, artritis psoriásica, por su mismo proceso inflamatorio generalizado puede comprometer otros órganos. Y cuando se va a querer establecer la artritis, generalmente se hacen semanas o meses. No demora, no es lenta la instalación de la enfermedad, es progresiva, pero en semanas o meses ya la enfermedad lleva al paciente al médico, a diferencia de la artrosis que puede tardar un poquito de años porque la progresión es más lenta. Entonces, ¿qué manifestaciones extraarticulares puedo tener yo? Puedo tener a nivel del ojo, la piel, el corazón, el pulmón, el intestino. Veamos la parte del sistema cardiovascular. Y aquí les he traído un corazón para recordar que somos seres que tenemos vida y que tenemos a este órgano latiendo cada segundo de nuestra vida por muchos años mientras estemos vivos. Entonces tenemos que cuidarlo. Acá a la izquierda les estoy haciendo notar un corazón para recalcar que el corazón tiene su propia irrigación. Miren, tiene sus propios vasitos. Aquí en la parte grande, el corazón se nutre por vasos que le llegan a la pared. Los rojitos son la sangre oxigenada y los azulitos la sangre ya que retorna con todos los desechos para nuevamente oxigenar la sangre. Entonces, el corazón tiene sus propias arterias, pero estas arterias, cuando se empiezan a cargar
de grasa, como vemos acá, empiezan a taparse. Ya la sangre no fluye continuamente. Y cuando estas arterias se tapan, acá tenemos un vasito partido en forma longitudinal, ya no dejan pasar el flujo sanguíneo, entonces el corazón sufre y ocurre lo que se llama las anginas o los infartos cardíacos. Esto nos puede dar como pacientes que tengamos psoriasis, como pacientes que tengamos artritis psoriásica, a los pacientes con artritis reumatoide. Hay un grupo de pacientes con espondiloartritis, que es otro grupo de enfermedades. Entonces, los que tenemos enfermedades inflamatorias, lamentablemente, si no tenemos un buen control de la enfermedad, la inflamación generalizada promueve la formación de placas de grasa dentro de las arterias que pueden terminar tapando el flujo sanguíneo y desencadenar un evento cardíaco. Pero también por inflamación generalizada, aquí hemos partido un corazón en dos, así como un corte, como una lonja le hemos sacado, la mitad. Hemos sacado la mitad y la otra mitad la hemos dejado ahí nomás. Si ustedes pueden observar que el corazón por dentro tiene cavidades, miren, esta se llama ventrículo derecho, este rojito se llama ventrículo izquierdo, esta se llama aurícula derecha y esta se llama aurícula izquierda. Este vaso que ven grandote de acá, en realidad está saliendo del ventrículo izquierdo. Acá está saliendo. Y por atrás se está yendo y es la arteria aorta, que es la que va a ir a dar circulación a todas las partes del cuerpo. Aquí, en esta parte del ventrículo derecho, van a ver que sale una arteria también, que se llama arteria pulmonar. La pintan de celeste porque lleva sangre no oxigenada, a diferencia de la arteria aorta que sale del corazón izquierdo o del lado izquierdo del corazón, llevando sangre oxigenada. Y esta arteria, que es la arteria pulmonar, como su nombre lo dice, se va al pulmón. Pero por fenómenos inflamatorios propios de lo que ocurre en una artritis, estas arterias se inflaman solas, la pulmonar, y empiezan a crear resistencia a la salida de la sangre por la arteria. Y entonces las cavidades aquí van volviendo más grandes. Y esto trae todo un problema porque cuando esta arteria pulmonar que va a los pulmones justamente llevando sangre no oxigenada para poder oxigenarla y devolverla al corazón izquierdo, para que lo lleve la aorta al resto del organismo, cuando la arteria pulmonar se inflama, aumenta su resistencia al flujo y el pulmón y por ende todo el pulmón principalmente se ve afectado porque ya no puede oxigenarse adecuadamente la sangre. También vemos que nuestro corazón, aquí en la parte inferior izquierda, acá quizás las pueden observar, miren, acá las pongo. Estas blanquitas, por ejemplo, les dije que por acá salía la aorta, ¿no? Aquí ven esta parte blanquita, es una válvula. Son válvulas que se abren y se cierran para la salida del corazón. Entre esta cavidad y esta cavidad también hay una válvula, porque la sangre fluye de arriba hacia abajo. Este ventrículo, para botar sangre a la arteria pulmonar que va a los pulmones a oxigenar la sangre, también tiene una válvula que abre y se cierra. Y estas válvulas también se pueden inflamar por el mismo contexto de las artritis y desencadenar lo que se llaman las valvulopatías, que también traen problemas al corazón. Y acá otra de las características es que el corazón tiene una membrana pegadita que tiene una cantidad de líquido laminar que lo está lubricando. Acá se puede observar en la parte inferior derecha como que una laminita, pero a veces eso se puede llenar de líquido y hace que el corazón no se pueda expandir. Miren cómo acá el corazón se hincha para bombear sangre, se hincha. Entonces, cuando esta membrana se llena de mucho líquido, no lo deja bombear al corazón y no le deja mandar la sangre al resto del cuerpo. Y esa es una situación también complicada, porque
ahí puede ocurrir lo que se llama el taponamiento cardíaco, que es que el corazón ya no puede bombear sangre a la arteria aorta para que pueda mandarla al resto del organismo, o bombear sangre a la arteria pulmonar para que vaya a los pulmones y oxigene la sangre. Miren todas las cosas que pueden ocurrir. Luego, si nos vamos a la piel, conocemos, por ejemplo, acá tenemos una lesión en placa que se descama, rosada, y esto se llama psoriasis. Por ejemplo, ese es un tipo de compromiso en piel. El ojo también se puede afectar, se pone rojo, inclusive puede bajar su agudeza visual, y esto se llama uveitis anterior. Todo esto ocurre por la misma inflamación, que el mismo proceso inflamatorio que se va dando en articulaciones puede darse en otros órganos. Y les estoy mostrando los más comunes, pero en realidad hay varios. Y el problema de acá, aparte de ser rojo, es que puede doler y conducir a ceguera si es que no se trata oportunamente. Luego en el intestino, acá puede ocurrir algo que se llama enfermedad inflamatoria intestinal. La pared del intestino se agrieta, puede empezar a sangrar, pueden empezar a formarse como fístulas, que son huequitos que se comunican. Y todo eso va haciendo obviamente que la parte nutricional y el estado de salud general del paciente se vea muy, muy afectado. Y esto puede ocurrir en todo el intestino, no solamente en un pedacito. Entonces, tenemos que cuidarnos, o por lo menos hacer nuestros chequeos, así como hay chequeos oncológicos que toda la gente sabe que tiene que hacer sus controles, también hay chequeos de estos componentes inflamatorios, de enfermedades reumáticas, sobre todo cuando nuestra enfermedad no está bien controlada. Y aquí les voy a hablar del coronavirus. Este virus que nos ha venido a traer muchos problemas. Ya me voy a ir de frente a este tema porque sé que también quieren escuchar algo en nuestro contexto de reumatología. Y aquí me queda decirles que hay estadios para la infección del coronavirus. Acá, en el estadio 1, empieza la infección temprana. ¿Qué es lo que puedo tener? Un poco de fiebre, puedo tener dificultad para el olfato o el gusto, puedo tener un poco de tos, el estómago flojo. Y en análisis clínicos encuentro algunas alteraciones. En el estadio 2, que es la parte de actividad viral, miren que ya se va apareciendo la respuesta inflamatoria. En el estadio 2 viene la afección al pulmón. Esa falta de aire que ha llevado a mucha gente a los hospitales y que también ha sido motivo de muchos casos de muerte. Y ahí puede haber una fase 3, que es la fase hiperinflamatoria, donde todos los órganos del cuerpo se pueden terminar afectando. Y aquí aparecen ya las inflamaciones generalizadas, puede haber insuficiencia cardíaca, falla renal, falla del hígado, todas las fallas de órganos que pudiéramos imaginar si es que el cuerpo de esta persona llega a este estadio. Y aquí sí ocurre más frecuentemente la muerte. Entonces, más o menos es cómo avanza la infección por coronavirus. Síntomas. ¿Qué dice el Centro de Enfermedades de Estados Unidos? Que los síntomas pueden aparecer 2 a 14 días después de la exposición al virus. Fiebre, tos, puede haber falta de aire, cansancio, dolores musculares, dolor de cabeza, que vemos bastante, pérdida del sabor o el olfato, dolor de garganta, congestión nasal, náuseas, vómitos y diarrea. Miren, estos síntomas ustedes los pueden ver y no son síntomas muy específicos, son síntomas generales. Entonces,
Tenemos que estar atentos. Estamos en el contexto de una pandemia y si yo presento algún síntoma que a mí me puede parecer un simple resfriado, pues no. Lo mínimo que tengo que hacer es ver cómo voy en el primer, segundo día, monitorearme. Si tengo fiebre, usar un termómetro, pero de preferencia ya un termómetro que no genere contacto con otras personas, porque mucho, por tradición, todos hemos usado los termómetros estos de mercurio, bueno, que ya se saben también que pueden transmitir un poco de mercurio a través de la piel, pero que por sobre todo usando en la axila todo el mundo lo usaba. Y ya no es una conducta sanitaria adecuada. Debemos tener nuestro termómetro no solamente para monitorearnos la fiebre y evitar el contacto, sino también para ver quiénes realmente se nos acercan, porque mucha gente no declara que tiene alza térmica, o mucha gente sabe y se queda callada. Eso nos ha pasado mucho a nosotros. Entonces, tengamos un termómetro en casa. Así lo podemos utilizar varias personas porque es sin contacto, es higiénico, solamente hay que limpiarlo. Si tenemos tos, es como cuando en el Perú la tuberculosis se asentó muy fuerte. En el Perú, el que tenía tos más de 14 días era tuberculosis hasta que no se demuestre lo contrario. Y lo mismo le digo yo a los pacientes porque todo está empeorando porque la gente está bajando la guardia. Si yo tengo tos, mínimo tengo que primero pensar en mi salud, pero también en la del resto de las personas. Y protegerme y proteger a los que más quiero. Hasta que tenga una certeza de que eso que me está pasando no es coronavirus. Y así con todos los síntomas. Estos son los que están descritos, los que yo les acabo de leer. Por ejemplo, ¿qué se sabe ahorita del coronavirus? Que hay mucha gente, sobre todo la que termina falleciendo, que nunca se enteró que tenía falta de aire y cuando llegó al hospital por otros motivos, cansancio, malestar, ya estaban oxigenando tan bajo que ya no les dio el tiempo para tomar medidas adecuadas, tempranas, y fallecieron. Hoy por hoy tenemos que tener en casa por lo menos un oxímetro de pulso que nos permita por lo menos monitorearnos. Ok, si a mí me dicen que tengo una infección por COVID, ya sé que me tengo que cuidar y tengo que cuidar al resto. Pero una obligación es monitorearme yo mismo, saber cómo voy en el día a día. Los primeros días son vitales para saber qué es lo que puede estar pasando con esta enfermedad. Estamos frente a una infección nueva, no antes conocida, que tiene un comportamiento completamente diferente a los coronavirus que conocíamos antes, que te da un tema de insuficiencia respiratoria, un compromiso pulmonar sin que te des cuenta que hasta incluso tienes alguna molestia respiratoria clara. Por ahí alguna tosecita, por ahí me canso. Pero ya cuando llego veo que mi pulmón ya está inflamado. Y ahí todos terminamos en UCI y para mala suerte, con la falta de recursos que tenemos, podemos terminar sin una atención adecuada. Entonces, esto ya se sabe y este es de un estudio que se ha hecho acá en el Hospital Cayetano Heredia. La saturación de oxígeno al ingreso al hospital fue el principal predictor de muerte. Eso ya está declarado y no solamente acá en el Perú que lo han hecho, sino está en todo el mundo. Estamos frente a un virus que cuando nos infecta, tenemos la obligación de monitorear nuestra oxigenación para no tener que llegar tardíamente a un hospital y una clínica para que nos den soporte. Desde ya tempranamente en casa nosotros podemos darnos cuenta. ¿Y qué valor? Bueno, la oxigenación normal es por encima del 95%. Por debajo del 95% ya se considera disminuida. Pero para efectos de estos estudios,
se ha encontrado que una saturación menor de 92% ya te tiene que llevar al hospital urgente. Menos de 92%. Así no sienta nada, te vas al hospital y preferible que te digan que cualquier cosa, pero que por lo menos alguien te revise. A ver. No puedo pasar. ¿Qué habrá pasado? Uy. A ver. A ver. ¿Qué pasa con el termómetro sin contacto? La fiebre es el síntoma más común. Y no tiene que ser una fiebre de 40 grados. Puede ser percibida como una sensación de calentura, pero tenemos la obligación de monitorearnos y de tomarle a las personas que se nos acercan y que están calladitas. En Estados Unidos, les digo, hay gente mala que incluso se ha dedicado a infectar personas, no sé qué pasa, pero un termómetro, un oxímetro son ahorita herramientas que nos permiten manejar en casa de forma higiénica posibilidades. Entonces, la fiebre, acá nosotros en el centro hemos detectado mucha gente que no nos ha dicho que tenga fiebre, les hemos preguntado y cuando les hemos tomado, le hemos encontrado la fiebre. Y obviamente no los hemos podido atender, porque también tenemos pues que ser responsables. Más bien lo que hacemos es orientarlos y dirigirlos a un centro de salud para que primeramente vean si tienen o no el COVID, porque una persona infectada, Dios mío, disemina la enfermedad tremendamente. Entonces, la fiebre es uno de los síntomas más comunes, y ojalá la gente que la tiene la declarara y fuera responsable en decirnos eso, ¿no? Para que nosotros también podamos ayudar organizadamente. Estos son los mismos síntomas de los que les hablé, que se han reportado hasta ahora como parte de la infección por coronavirus, COVID-19. Acá resaltar otra cosa. Miren, las personas que van falleciendo son personas que son hipertensas, que tienen diabetes, que tienen enfermedad cardíaca, que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Miren los porcentajes de fallecidos con estas entidades y los que viven y que pueden tener también la entidad. O sea, de los fallecidos, el 67% tiene hipertensión frente a un 40% de los que viven. Y lo mismo con cualquiera de estas condiciones. Entonces, este es un estudio que vino publicado en una revista Lancet, que es una revista bastante importante y que viene de un estudio retrospectivo de Wuhan, China, que es donde se inició esta pandemia. La hipertensión arterial, ¿no? Tener hipertensión arterial nos pone en riesgo. Mucha gente se ha enterado que tiene hipertensión arterial recién por un tema preventivo, pero en buena hora, porque como la presión alta es silente, solamente da molestias cuando ya estás a punto de tener algún evento cardíaco, cerebrovascular, pero la hipertensión arterial por definición es silenciosa. Y entonces eso tenemos que cuidar. Si somos varones, si somos gorditos, no digo ni siquiera obesos, tenemos sobrepeso, si somos personas que tenemos antecedentes de mamá, papá con presión alta, cuidémoslos a ellos, monitoricemos su presión y también veamos cómo estamos nosotros. No necesitamos ser mayores para pensar que nos puede dar la presión alta. Nosotros tenemos pacientes jóvenes con presión alta y hay un tema simplemente hereditario. Entonces, la hipertensión arterial es un tema ahorita que tiene que estar bien manejado y bien detectado en todas las personas. Entonces, aquí, por ejemplo, que yo tenga una presión arterial alta
me pone a mí ya en la situación de poder desarrollar una infección severa por el COVID-19. Es así de simple. Miren, aquí les quería mostrar una foto para que tengamos un poco de conciencia. Esta es una partícula de polvo, miren. Este es un glóbulo rojo. Esta es una partícula de polen. Y esta es una bacteria. Y este es el coronavirus. Miren, es un punto. ¿Por qué les muestro esta imagen? Porque tenemos que tener claro que no es el hecho simplemente de ponerme un tapaboca y ya. La mayoría de las máscaras están hechas para protegernos del polvo, ya si quieren del polen. Y en la parte médica se crearon sobre todo para no transmitir bacterias o no infectarnos de bacterias, como la tuberculosis. Pero nunca estábamos pensando en que un virus tan chiquitito nos podía traer problemas. Entonces, las mascarillas de tela, y lo digo abiertamente, hoy por hoy, la CDC de Estados Unidos lo dice bien claro, no son útiles. No son útiles. Sirven a lo mucho para que tú no contagies, si es que tienes el coronavirus, pero no te protege a ti como ser humano. Las de tela, estas que el gobierno ha promovido como una medida generalizada de comunidad, pero es que nosotros estamos ahorita en una fase 4, ya no estamos ni en la fase 1, 2 o 3. La fase 4 significa que cualquier persona que se te acerque puede estar infectada y te puede contagiar. Esa es la fase 4. Ya no estamos que la familia de ella se infectó, entonces no. Y si tú te infectas, llevas el virus a tu familia. Y si tienes un adulto mayor, ya fue, porque hoy por hoy se sabe que el que se infecta termina infectando a todos en su casa. Es muy fácil para el coronavirus infectar. No tengo que toser, no tengo que estornudar, basta con hablar para yo transmitirlo. Eso tengámoslo claro. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud recomienda que ya en lugares donde la infección se ha hecho un tema sostenido, generalizado, se usen mascarillas médicas. Ya no estamos en una situación como al principio que, bueno, recién empezaron los casos, ahorita estamos en una situación muy difusa. Y un poco para hablarles de los medicamentos que se usan actualmente, la hidroxicloroquina, los corticoides, los anticoagulantes, los biológicos, la ivermectina. Cada uno tiene su lugar y su momento de ser usado. No porque yo use, por ejemplo, una hidroxicloroquina, en tal momento yo ya me voy a proteger o me voy a No, todo tiene un momento conforme pasan los días de la infección. Y eso es algo que se tiene que conversar con el médico. Si yo estoy infectado, tengo que ser muy claro. ¿Cuándo creo que me pude haber infectado o cuántos días creo que puedo tener? No lo sé, pero eso se habla con el médico. Se consulta. Seamos responsables. La hidroxicloroquina es muy útil al inicio de la infección, pero después ya no sirve de nada. Si tú usas un corticoide al principio de la infección, te vas a predisponer a infectarte más porque te puede bajar las defensas. Por eso los corticoides se usan días después de la infección y bajo situaciones determinadas. Si yo uso un anticoagulante ahorita, que sé que recién me he infectado también, no me va a servir de nada. Todo tiene su momento y su lugar. Por eso es importante buscar, miren, la atención médica por telesalud es una cosa muy grande que nos ha enseñado esta pandemia. Y se puede y se debe, es obligación de nosotros los médicos poder atender pacientes
vía telesalud para poder orientarlos en un adecuado manejo, orientarlos en un adecuado uso de medicamentos y de equipos de protección personal. Yo no voy a hablar de cada medicamento porque esto es una cosa muy personal, de verdad. Hay que conocerlos. Y los biológicos son un gran grupo de medicamentos que están hechos para casos severos. Pero no voy a detenerme a hablar de cada uno en especial, porque no quiero confundir y porque ya les dije, el concepto es bien claro. Algunos me sirven al principio y luego ya no me sirven. Y los que me sirven después, si yo los uso antes, me pueden dañar. Entonces, seamos responsables al momento de tomar una decisión de usar un medicamento contra el COVID. Juntos podemos luchar contra el COVID-19. Tenemos a la mano algunas herramientas. Usar mascarilla solo, así yo esté con la mascarilla más excelente del mundo, no es suficiente. Tengo que tener un distanciamiento mínimo de 1 metro, y si puedo tener 2 metros, mejor. Tengo que lavarme mis manos continuamente con agua y jabón. Y si no encuentro agua y jabón, pues cargar en mi cartera alcohol gel a 70 grados para poder desinfectar. Y usar una mascarilla adecuada. Ya les dije, las mascarillas tienen que usarse no solo por tapar la boca. Ya les mostré cómo es el coronavirus. No es una partícula de polvo. Una partícula de polvo es una mole al lado del tamaño del virus. Y tomar la temperatura sin contacto, ¿sí? Para guardar temas de higiene propios y también contra las personas, hacia las personas a las cuales nos podemos rodear. Hacernos las pruebas del COVID, usar un oxímetro de pulso. ¿Qué pasa con la telereumatología? ¿Sí? Es una práctica ya generalizada y se usa bien. Nosotros tenemos ya nosotros empezó el decreto de la cuarentena y el día siguiente ya estábamos usando la telereumatología. Y la verdad que nos ha ido bastante bien en la experiencia de su uso. El doctor Garro, que es el director médico del Centro de Excelencia en Reumatología, que es la institución que yo represento, lo está usando de una manera extraordinaria. Pero sí es cierto también de que necesitamos tener algún tipo de coordinación, ¿no? Las personas, todo tiene que ser estructurado. Nosotros tenemos en nuestro caso hablo yo, un personal que se encarga de recepcionar la atención de citas, de pacientes que pueden ser referidos, que nos buscan por redes sociales, y esta persona está en la obligación de darle toda la información al paciente de cómo hacer una comunicación simple, no compleja, no complicarnos, para que el paciente joven, adulto mayor pueda conectarse y verlo al médico y conversar con él lo que necesita hablar, ¿no? Entre otras indicaciones que se le da a los pacientes, también se les dice que es lo mínimo que se necesita para poder hacer la comunicación. La verdad es que no es un software complicado, es el que tenemos en casa. Esto no es complicado, ¿no? Aquí les quiero mostrar una cosa. Miren. Aquí los médicos nos preocupamos cuando hacemos consulta de que la luz nos dé en el rostro. Bueno, nuestra bata médica porque estamos atendiendo a un paciente. Tenemos toda la disponibilidad en nuestras manos para poder ir haciendo todas las notas, la historia clínica y sobre todo hacer una adecuada protección de la información del paciente, ¿no? Todo es confidencial. El audífono con micro nos permite a nosotros escuchar claramente al paciente, porque a veces los ruidos externos pueden generar muchos disturbios a pesar de que yo me quiera meter en el lugar más tranquilo y posible.
Y el paciente no debe estar contra la luz, tampoco. Eso es importante porque mucho de lo que podemos lograr ahorita haciendo una evaluación inicial es tener una buena imagen del paciente. Por eso el paciente no debe estar contra la luz. ¿Qué más? Se debe ocupar la parte central de la pantalla. Los médicos tenemos obviamente que estar como debe ser, hacer un adecuado uso de un verbaje no verbal cuando queremos explicar algo al paciente. Vigilamos que nuestro fondo sea adecuado, que no haya ruidos que interfieran con la atención del paciente. Y acá hay algo importante. Los pacientes nos mandan sus imágenes, sus resultados y todo lo mostramos en pantalla y les vamos explicando paso a paso en qué consiste cada resultado. Ustedes ven acá, el paciente nos manda sus radiografías, sus resonancias, sus densitometrías y todo se pone en pantalla para que el paciente sepa de lo que le estamos hablando y entienda luego las recomendaciones, las indicaciones que queremos darles. Al final, nosotros concluimos en una nota médica que es completamente confidencial. Damos algunas indicaciones si es necesario del laboratorio y una receta. Una receta que va dependiendo de la información que se pudo lograr tanto de la entrevista como de lo que se pudo apreciar a través de la cámara. Hay pacientes que tienen artritis, por ejemplo, muy obvia. Con solo mirarlos ya sabemos que tienen artritis. Bueno, es un poco también el ojo entrenado, ¿no? Pero si hubiera necesidad, como cualquier atención por telesalud, si hay limitaciones, nosotros agendamos muy estrictamente solo a los pacientes que requieran un examen físico presencial, ¿sí? Sí lo hacemos, porque somos muy honestos en saber hasta dónde podemos lograr nosotros manejar. Definitivamente en la época en que empezó la cuarentena, muchos pacientes fueron manejados exclusivamente vía telesalud y les fue bien. Luego hemos tenido oportunidad de verlos ya muy espaciadamente en alguna consulta presencial. Y también, por ejemplo, una limitación puede ser que hay algún paciente que tenga alguna condición para el uso de estas tecnologías y entonces tengamos que verlo personalmente, pero no es la gran mayoría. Y los pacientes hemos visto que mientras llevan su teleconsulta son más regulares en su atención y van mejor porque estas enfermedades reumáticas van mejor mientras más regulares son las personas en sus controles. Y ahí quiero llegar. Alguien preguntó si ¿qué debo hacer con mi tratamiento si yo me infecto? Para eso ya empezaron las guías desde el mes de abril. Y de verdad que es un poco también lo que se conoce de otras pandemias anteriores, con algunos coronavirus, pero no existe, que es diferente. Pero aquí la idea central es, mientras tú tengas tu enfermedad controlada, o sea, no estés activo, no estés con tus inflamaciones a flor de piel, sino que estés controlado, el coronavirus no va a generar más problema del que pudiera ser en cualquier otra persona. ¿Cuál es la clave acá? Es que si yo tengo coronavirus y uso medicación reumática, no puedo pensar de que retirándome la medicación reumática me voy a defender mejor. No es así, porque la medicación reumática lo que hace es mejorar el manejo de tus defensas que se han alterado para generarte la enfermedad, pero también te pone en una situación de mejor estado general para poder enfrentarlo. Por eso es que la hidroxicloroquina nosotros lo usamos un montón y ahora han llegado a saber que tiene un uso importante en esta época del coronavirus. Los biológicos, no solamente los que están ahorita indicados para el coronavirus, sino otros biológicos, nosotros no les quitamos a los pacientes porque sabemos que de eso depende el control de su enfermedad.
Mientras el coronavirus nos encuentre más estables, no vamos a poder defender mejor. Pero ojo, si yo soy un paciente con terapia biológica, tengo la obligación de buscar atención vía telesalud, por lo menos con un médico o con mi médico tratante. Es obligación de los pacientes. Y en general, la misma recomendación a los pacientes con enfermedad reumática. Los médicos tratamos, pero también orientamos, y nos hemos tenido que entrenar más en este tema del coronavirus por las razones obvias. O sea, yo no puedo decir soy reumatóloga y no voy a saber nada de infecciones, no. Y hemos tenido que entrenarnos, aprender para poder orientar, porque si no, el paciente es una persona integral. No se le ve por una mano, una rodilla o una parte de su cuerpo, se le ve por todo. Y en ese sentido es que hablamos de temas como presión alta, diabetes, obesidad, enfermedades pulmonares de base. Miren, todas las indicaciones que han dado, pero es lo que yo les acabo de resumir. Y bueno, en responsabilidad de todo eso, nosotros nos hemos tenido que agenciar de alguna forma de poder también tener a la disposición de los pacientes productos, dispositivos médicos que sé que nos pueden ayudar mucho en la teleconsulta. Cuando nosotros abordamos a un paciente en teleconsulta, le pedimos su temperatura, le pedimos que se tome la oximetría de oxígeno en ese momento, le pedimos que se tome la presión arterial. Todos estos que yo les muestro, por ejemplo, vienen con todos los estándares de calidad requeridos para la situación. Nos hemos demorado un poco en encontrarlos porque ustedes saben que con toda esta pandemia todo el mundo también quiere sacar provecho, pero hemos tratado de llegar a productos con ISOs de calidad, autorizaciones por el Ministerio de Salud y de entidades como Estados Unidos, la Comunidad Europea, de sus ministerios de salud para saber que estamos usando productos adecuados. Y bueno, en la medida de lo posible les pedimos a los pacientes de que se agencien de algunos de estos productos que les puede ayudar mucho a su médico para una teleconsulta apropiada. Las mascarillas, que no he puesto ahí la foto, pero nosotros hemos logrado traer mascarillas. El término KN95 es una categoría china y está muy distorsionada también porque creo que a cualquier producto le están poniendo KN95. Pero nosotros sí buscamos un poco más y hemos buscado mascarillas que tengan nanotecnología. Porque una mascarilla tiene capas de tela. ¿Pero qué tela? Ustedes saben que entre calidades de telas las diferencias son terribles. Entonces nosotros hemos buscado que estas mascarillas estén hechas con nanotecnología, con membranas hechas para bloquear el ingreso de virus. Y por eso es que son las que usamos nosotros acá. Ahorita no me ven a mí porque quiero hablarle, pero no sé si... Bueno, si a alguien le interesa en algún momento, nosotros usamos mascarillas que están hechas con la finalidad de bloqueo de virus, no de bloqueo de polvo, de polen o de solo bacterias, sino para bloqueo de virus, que como les dije es una estructura demasiado pequeñita y que no se trata de sentir solamente que tengamos una tela en la boca y sentirnos protegidos, porque eso nos hace bajar la guardia, ojo. Bueno, no tengo más que decirles, espero que les haya sido útil y cualquier cosa. Muchas gracias, doctora. Justamente había escrito para que puedan hacer las consultas las personas que lo necesitan, que tengan alguna duda. De verdad que ha sido súper instructivo el tema, por ejemplo, de conocer las diferencias entre artrosis psoriásica, ¿no? Carla, a ver, le digo, Carla Sanes está preguntando, un paciente que es diagnosticado con psoriasis, ¿cuánto tiempo pasa normalmente para que haga una artritis psoriásica? ¿Hay alguna estadística de esto? La verdad que no. Lo que se sabe incluso es que la artritis puede ser antes que la psoriasis. Entonces, una persona con psoriasis lo que se sabe es que
tiene hasta un 30% de probabilidad de desarrollar artritis. El momento no se conoce. Depende de algunos factores, por ejemplo, si hay compromiso de uñas, si es una psoriasis generalizada, puede fomentar más rápida la aparición, ¿no? Pero no hay un tiempo en realidad. Perfecto, gracias. Rodolfo pregunta, ¿es recomendable masajear la articulación inflamada? No, porque el masaje genera más inflamación. No. Algo que vas a masajear, o sea, primero que una artritis no es una contractura muscular, es completamente diferente. Y masajear una articulación inflamada puede empeorar la situación. Perfecto. A ver, si alguien más consulta, aquí hay un nuevo mensaje de Felipe y de Lourdes. Rocío dice, estoy tomando para la artritis psoriásica la pastilla Celecoxib 200, porque aún no empiezo mi tratamiento biológico. Si no la tomo me va mal. Llevo 2 semanas. ¿Debo seguir tomándola? Entiendo que esta persona que está tomando el Celecoxib lo hace por dolor. Y si hay dolor, asumo que algo de artritis, entesitis, algún problema musculoesquelético. Artritis psoriásica dice que tiene. O artritis psoriásica, ok. Bueno, si tiene el dolor, es un sintomático, o sea, tiene que usarlo, ¿no? Y más bien tratar de promover con su médico que le den el tratamiento definitivo, ¿no? Perfecto. Michelle pregunta, ¿se puede poner compresas frías cuando duelen las articulaciones? Sí, se puede poner compresas frías, pero no le garantizo que eso vaya a ser el alivio a su molestia. Perfecto. Pilar dice, muchas gracias por la información, doctora. Soy paciente con artritis psoriásica desde hace 3 años y en la actualidad mi doctor solo me repite la medicación, que es una pastilla para el dolor, Celebrex, y otra para la inflamación, de Deflazacort, de 6. ¿Eso es suficiente? En el contexto de una artritis psoriásica, la verdad es que nosotros no mantenemos a un paciente con corticoides y antiinflamatorios. Hay mucho más que ofrecer. Sí, o sea, yo pensaría, sin conocer el caso específico, que puede tener otras opciones, ¿no? El corticoide a largo plazo no es muy bueno. A corto plazo ayuda, pero a largo plazo no es de mucha ayuda. Perfecto. Rodolfo pregunta si hay algún tipo de rehabilitación que pueda hacer desde casa o movimientos que ayudan a desinflamar la articulación. Lo primero, cuando una articulación está inflamada, es la parte médica, pero va de la mano también con la parte no farmacológica. Pero definitivamente tiene que haber una parte médica, o sea, de tratamiento, para que se pueda, una vez mejorado, ya llevarlo, digamos, pueda hacer la parte ya física de una forma que no lo vaya a dañar, ¿no? Meterle ejercicio a una articulación inflamada la daña. Tenemos que desinflamar y eso generalmente lo logramos médicamente. Una vez pasada esta etapa, una vez que tenemos una enfermedad inactiva, claro que sí, la parte no farmacológica ayuda. Perfecto, gracias. Lourdes pregunta, en el caso que suframos un esguince o un desgarro, ¿la artritis afecta en la recuperación completa? Si la artritis está activa y el desgarro o el esguince ocurrido cercano a esa articulación, sí, pues, claro que sí. Perfecto. Luego pregunta, Felipe, no sé si me puedes hacer la consulta completa porque lo tengo partida tu consulta para poder consultar a la doctora. Mari pregunta, ¿qué análisis o estudios se realizan para poder realizar el diagnóstico de artritis psoriásica? Los exámenes son variables. En realidad, uno puede hacer el diagnóstico incluso clínicamente, sin ningún examen que me tenga que salir positivo. Pero si queremos saber, usamos, por ejemplo, las radiografías, usamos algunos exámenes de laboratorio como BCG, PCR, factor reumatoide por ver cómo se comporta. Pero la verdad es que el diagnóstico puede ser clínico perfectamente y, bueno, completarse con exámenes auxiliares. Ojo,
Las enfermedades reumáticas no se diagnostican por un solo examen de laboratorio. Es más, hay pacientes muy inflamados que tienen exámenes de laboratorio completamente normales. Y ese es un gran error que se comete al pensar de que yo no tengo nada porque todo me salió normal, entre comillas. Entonces, esto tiene que ser del médico con el paciente, ¿no? Perfecto. Pilar pregunta si puede explicar a rasgos generales qué es el tratamiento biológico, en qué consiste. El medicamento biológico es una sustancia que la produce una célula viva. La fábrica es una célula viva, que en el laboratorio la han convertido en eso, en una fábrica. Los biológicos son proteínas, esas son las moléculas que forman las células vivas. Y generalmente, no generalmente, son medicamentos que tienen que estar en temperaturas adecuadas, se inyectan vía endovenosa, vía subcutánea, puede ser cada mes, cada 15 días, cada 8 semanas, es variable, dependiendo de qué biológico usemos. Y bien indicados tienen excelentes resultados, ¿no? Pero todo va de la mano con el médico, como cualquier medicamento. Wendy pregunta que ella comenta que tuvo COVID, neumonía y es paciente de psoriasis y artritis psoriásica. Cuando comenzó con los síntomas, el doctor le dijo que suspendiera el metrotexato y le dio hidroxicloroquina, pero el neumólogo, por otro lado, le dijo que suspenda todo hasta estar de alta. ¿Debería volver a usar el metrotexato? Ella, creo que Wendy se atiende con ustedes en el Centro de Excelencia en Reumatología. Ya, a ver, como ya suspendió el metrotexato, el reinicio tendría que ser conversando con ella. Y bueno, también se puede... La idea es que los médicos no nos contradecimos, sino que a veces estos temas de uno por aquí y otro por allá. Entonces, nosotros sabemos cómo manejar la situación del reumatismo en el contexto del COVID, pero el súper especialista en el pulmón es el neumólogo. Entonces creo que en esas circunstancias vale la pena también que el reumatólogo converse con el neumólogo para ver qué está pensando, ¿no? Y el paciente sea el beneficiado, pero tiene que ser ya una cosa más personal, más personalizada, para poder hablar primero con el paciente y luego tratar de ver ese tipo de comunicación. Claro. Eso haría yo, ¿no? Gracias. Felipe pregunta si se puede estar sin metrotexato 2 años por no tener dolor. Ya expliqué, el dolor no es un marcador de si estoy inflamada o no. De hecho, muchas personas que se terminan deformando es porque piensan que ya no necesitan medicación antirreumática. Y es mejor que su médico se lo diga porque él es el único que puede saber si realmente lo necesita o por lo menos bajarle la dosis. Suspender un medicamento es una cosa muy delicada porque la posibilidad de una reactivación y más agresiva es latente. Por eso el médico es el que tiene que dar esa pauta. El paciente no está en condición de hacerlo definitivamente. Perfecto. De hecho, hay algunas consultas que son como que para que se vean bien personalizadas, ¿no? O sea, sí, hay algunos casos bien particulares que deberían de pasar en consulta. Carla pregunta, por ejemplo, bueno, dice que su mamá tiene dolor en las rodillas desde hace un tiempo, no indica si es que es diagnosticada con algún tipo de artritis o artritis psoriásica, pero dice que de vez en cuando hace ejercicio en la caminadora para mantenerse activa. Debería dejar de hacerlo si es que tiene este dolor en las rodillas frecuente. Mira, toda articulación inflamada, sea por artrosis o artritis, no va a ir bien si es que le damos trabajo con nuestro peso, porque no solamente se trata de que, supongo que lo hace por mejorar su musculatura, porque la musculatura que es el cuádriceps, el del muslo, ayuda mucho a proteger a las rodillas, pero hacer la actividad con nuestro peso no es lo recomendable si estamos tratando de desinflamar. De hecho, que mejorar la masa muscular va a ser la terapia definitiva para no recaer. Pero nuevamente repito, una articulación dolorosa, inflamada, no debemos someterla a actividad física hasta saber exactamente qué está pasando, porque pueden empeorar definitivamente. Sí.
Gracias. Freddy pregunta que él todavía no tiene artritis psoriásica, pero sí puede tomar algo para prevenirla. No, lo que yo sugiero en los pacientes con psoriasis, o sea, con solo compromiso de piel, es que se hagan una evaluación por lo menos una vez al año, ¿no? Y si empiezan a sentir molestias antes, que pregunten antes, pero yo pienso que los pacientes con psoriasis deben tener por lo menos un chequeo anual, definitivamente. Ideal. Y ya para ir finalizando, Rodolfo consulta, está tomándose 6 semanas metotrexate y aún no ve mejorías. ¿Cuánto tiempo demora en mostrar resultados? El metotrexate, bien dado, no sé cuál será la dosis que usa, empieza recién a actuar a las 6 semanas. Entonces, a partir de ese momento, y pensando que pueda ser suficiente para controlar sus molestias. Pero le digo que demora en actuar, ¿no? Por lo menos, mínimo 6 semanas. Y para adelante, bueno, si ya pasó esas 6 semanas, mirarse, consultar con su médico, ¿no? Porque hay dosis de metotrexate que pueden no ser efectivas o la vía de administración por la cantidad de metotrexate tampoco es útil. Entonces, son varias cosas por las que uno puede pensar que el metotrexate es un medicamento muy bueno, es barato, pero bien usado da muy buenas opciones, pero hay que ver dosis, vía de administración y cuál es el contexto en el cual está usando, pues también. Gracias, doctor. Y ya para finalizar la última pregunta, están consultando sobre el aceite de cannabis. ¿Usted tiene experiencia de algunos pacientes que usan ese tratamiento alternativo? Mira, el aceite de cannabis es una opción que ya sabemos que está aprobada en el Perú para el manejo del dolor. Pero yo te digo, eso es en la situación que no tenemos ninguna otra opción, primero. Y segundo, hay muchos reportes que generan dependencia. O sea, no por ser la parte del cannabis, la Medicinal, digamos. no medicinal, ajá. El uso, lo que se está viendo en los países donde sí se usa abiertamente es que está generando dependencias. Es que tener mucho cuidado. Si su médico lo indica, será porque es la última opción del paciente. Así es, la última opción. Y bueno, con las responsabilidades del caso. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Bueno, solo para comentarles a todos que tenemos una alianza con el Centro de Excelencia en Reumatología. Ah, sí. Sí, un descuento para Cari, miembros APAPS. Sí, ahorita la teleconsulta para los pacientes de APAPSO, bueno, la consulta presencial la teníamos, nosotros normalmente la consulta acá es 250 y 150 cuando es mensual para poder fomentar la regularidad de los controles. A los pacientes de APAPSO, la consulta presencial aquí ahorita la tenemos en 80 soles, pero hemos tenido que, por el tema del uso de los materiales médicos, ponerla en 90 soles. Y si es telesalud, puede ser 50 soles. Eso sí, no hay. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Y para acceder a esta consulta, yo ya les voy a enviar un correo junto con la grabación y con los datos también donde pueden encontrar el Centro de Excelencia en Reumatología, porque tenemos que emitirles una constancia previamente a haberlos inscrito como miembros a PAPS. Así que ya eso se los envío por correo, todos los que hayan asistido a esta charla, a este webinario. Y bueno, doctora, muchísimas gracias por el tiempo, por compartir. De hecho, nos quedó corto un poco el tiempo, pero ya habrá otra oportunidad para que podamos complementar también y conocer más sobre tratamientos, tal vez que también es algo que interesa un montón a todos los pacientes. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias por su atención. Gracias por la Gracias. Gracias a todos. Chao. Hasta luego.